Para comenzar, un asunto un poco genérico. Más allá de la posición del Partido Nacionalista sobre estos decretos legislativos, ya la conocemos, que es que son inconstitucionales, que opinan muchos sectores. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Cuál es su posición personal respecto de cómo se ha manejado este tema, tanto del gobierno como del lado de la dirigencia de los indígenas? Porque me imagino que el cuestionamiento a la violencia es general, no solo de una parte. Bueno, primero hay que precisar, okay. Claro, yo creo que lo primero que hay que entender es que estos decretos legislativos son como sería la normatividad del perro del hortelano 1 y 2, que es lo que señaló García, donde, como lo dice el economista Eguren, García, el presidente de la República, señala de que la propiedad de las comunidades en las zonas amazónicas es aparente porque no cumplen con dos requisitos: no tienen educación y no tienen la capacidad económica para poder usufructuar esa propiedad. Y por lo tanto, ¿de quién debe ser la Amazonía? Debe ser de la gran inversión, porque ellos sí cumplen con esos dos requisitos. Entonces, estos 11 decretos legislativos son justamente la materialización de ese pensamiento, ¿no? Y eso es lo que afecta y daña a las poblaciones amazónicas. En segundo lugar, yo tengo que rescatar, yo tengo que señalar a través de una experiencia vivida que los pueblos amazónicos son pacíficos, son muy hospitalarios. Yo he vivido el año 95 y el año 96 como soldado en la zona de Amazonas, estaba en la cordillera del Cóndor en la época del conflicto, y nunca hemos tenido ningún problema con las comunidades amazónicas, las comunidades aguarunas, aguajún, etc. Ese es un testimonio propio, personal. En tercer lugar, lo que quiero señalar es que acá hay la confrontación de dos visiones de país. Una visión neoliberal, una visión que García expone en sus artículos El perro del hortelano 1 y 2, que es que la Amazonía debe ser entregada a la gran inversión, y donde el núcleo de lo importante de la Amazonía no es la población, sino los territorios. Y una visión nacional de defensa de la propiedad privada, sea en su versión individual o comunal, una versión de defensa y respeto de los recursos naturales, que es lo que estas poblaciones amazónicas arguyen, ¿no? Donde ellos están de acuerdo, están dispuestos a incorporarse en estos proyectos, pero primero la persona, y la tierra viene como garantía de que la persona va a ser parte de este proceso de inversión. Ahora, para seguir desmenuzando, solo un paréntesis antes de tocar el tema de la pregunta. El gobierno en este decreto dice que garantiza cierta cantidad de hectáreas de la selva para las tribus, para las poblaciones, digamos, indígenas de la zona, y también como reservas naturales. ¿Esto no es suficiente? Yo creo que ojalá el tema de fondo es que eso se debe discutir, y el gobierno se niega a discutir, y el gobierno a través de una delegación de facultades que le dio el Congreso por 6 meses, publicó o entregó al Congreso cerca de 100 decretos legislativos, de los cuales 11 atañen a la Amazonía. Esos 11 decretos legislativos han sido declarados inconstitucionales por una serie de requisitos, entre ellos que no cumplen convenios o tratados supranacionales que, de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución, se incorporan a la Carta Constitucional. Las poblaciones no fueron consultadas, y eso lo dice Naciones Unidas y lo dice la OIT. Entonces, ese hecho en sí los hace inconstitucionales, al margen de que si involucran leyes orgánicas, el Congreso no puede delegar esa facultad al Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir acá?
Lo que tenemos que discutir primero es si esos decretos son constitucionales o inconstitucionales. Si son inconstitucionales, tienen que ser derogados ipso facto. Y es lo que debe ocurrir ahora. Por supuesto. Y si ellos quieren, el gobierno quiere insistir en eso, que presente pues los decretos, pero por la vía normal, ¿no? A través de las comisiones del Congreso. Eso es lo que tiene que pasar. Pero el Congreso, el gobierno plantea un diálogo sobre una situación poco ética o inmoral, que es un delito consumado, ¿no? Acá se ha cometido un delito, que es el peor delito que se puede cometer en un régimen democrático, es irse contra la Constitución. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y sobre ese delito consumado, o hecho consumado, que es ilegal, el gobierno pretende establecer una mesa de diálogo, pretende establecer un diálogo con las comunidades. Claro, pero el diálogo había sido establecido durante varios meses, ¿no? Hubo algunos decretos que se llegaron a derogar, incluso en el Congreso. Los decretos que se derogaron en el Congreso, que son dos, fueron producto de la oposición dentro del Parlamento, pero fundamentalmente de la oposición social que se dio a nivel nacional y que se tradujo en un paro en agosto del año 2008, que obligó al Congreso, o presionó al Congreso a que derogue esos decretos y que se comprometa a través de una comisión extraordinaria, multipartidaria, a estudiar la derogatoria de los 9 decretos restantes. Esa comisión concluyó en diciembre del 2008 por su derogatoria. Esas conclusiones fueron ocultadas, fueron encarpetadas, y es recién a fines o a mediados de abril de este año en que se publican esas conclusiones, y eso lleva pues al segundo paro, que es lo que hemos tenido ahora. Entonces, reitero, el tema de discusión es un tema de que si son o no son constitucionales los decretos legislativos, y todo nos hace ver que son inconstitucionales. La comisión extraordinaria del Congreso, multipartidaria, concluyó que eran inconstitucionales, y a esa conclusión, esas conclusiones han sido apoyadas por la Comisión de Constitución, que es una comisión ordinaria del Congreso, y también por la opinión o el informe de Defensoría del Pueblo. ¿Cuál ha sido el peor error? Una vez que ya se habían dado estos decretos y que generó el malestar de las comunidades de la Amazonía, ¿cuál ha sido el más grave error del gobierno en el tema y en el manejo del problema? Yehuda Simón decía ayer que se sentía culpable por la situación y se hablaba de un problema de comunicación. ¿Cuál cree usted que ha sido el más grave error? Sobre ya este tema concreto, primero no podemos dejar de señalar lo siguiente: nuestro pesar por la situación que estamos viviendo, que nos enluta a todo el país y que nos hemos convertido en una triste noticia a nivel internacional. Aquí no debe haber distingo de si es policía o si es nativo. Igual son peruanos, son hijos del pueblo, y eso lo hemos señalado al día siguiente que se produjeron los hechos en una conferencia de prensa. Además, los policías cumplen órdenes, ¿es verdad? Así es, así es, y yo me solidarizo con los familiares de los policías como con los familiares de los nativos muertos, y repudiamos los excesos, los vejámenes, las humillaciones, todo aquello que haya derivado de la violencia. Creo que uno de los errores fundamentales que ha tenido este gobierno ha sido el romper el diálogo. No debió haberse roto el diálogo, porque ahora estamos viendo lo que ha pasado por salirnos de lo que es el diálogo, buscar la solución a este problema a través de la violencia. Es decir, el presidente de la República prefirió la violencia a la derogatoria, ¿no? O al debate y su derogatoria. Ahora, en este tema en concreto, cada día también llamó la atención a la bancada nacionalista que el día en que debió verse el tema del decreto 1090 llegó tarde a la sesión y permitió que el oficialismo tuviera los votos para llevar, para aprobar esta cuestión previa que permitió que no se vea el tema de fondo del decreto, ¿no? Podemos decir eso, pero en realidad esos son triquiñuelas. Pero ese tema fue el detonante para la situación Vago. No, el tema ya venía desde el año pasado.
Es más, lo que se discutió en la sesión fue una cuestión previa, no fue la votación del decreto legislativo. Y lo que yo señalo acá es que la minoría, la bancada nacionalista, que es la bancada de oposición en el Congreso, no puede manipular a la mayoría parlamentaria, no puede boicotear la voluntad política si es que la hay. Lo que sí puede pasar es que la mayoría, las bancadas del APRA, del Fujimorismo y Unidad Nacional eventualmente, puedan utilizar a la minoría nacionalista como un pretexto, como una triquiñuela, para engañar al pueblo, y sobre todo a las comunidades amazónicas,